Hola, bienvenidos al canal. Ya saben, soy estudiante de cuarto año de Derecho y este espacio lo uso para explicar materias jurídicas de forma simple y directa como una forma de estudiar y también ayudar a otros que estén en el mismo camino. Si este video te sirve, te invito a dejar un like, comentar y compartir y suscribirte. En este capítulo vamos a revisar el mandato comercial, una figura central en el derecho mercantil que muchas veces se confunde con otras. Vamos paso a paso. Vamos al contenido. El mandato comercial es una categoría general dentro de los contratos mercantiles. Aunque el artículo 3, numeral 4 del Código de Comercio menciona el mandato y la comisión como actos de comercio, en realidad el mandato es el género y la comisión es una de sus especies. Por eso suele haber confusión. Según el artículo 233 del Código de Comercio, el mandato comercial es un contrato por el cual una persona encarga la ejecución de uno o más negocios lícitos de comercio a otra, que se obliga a administrarlos gratuitamente o mediante una retribución y a rendir cuenta de su gestión. Este mandato es considerado comercial cuando el encargo tiene carácter mercantil para el mandante, es decir, cuando forma parte de su actividad comercial. Existen tres especies de mandato comercial según el artículo 234: la comisión, el mandato de factores o dependientes y la correduría. Si el encargo recae sobre negocio mercantil específicamente determinados, estamos frente a una comisión, que equivale al mandato especial del Código Civil. En cambio, el mandato es general cuando el mandatario administra todo o parte de un establecimiento comercial. Por último, el acto de comercio se configura para el mandante, pero no para el mandatario, quien ejecuta el mandato, ya sea gerente, dependiente o cualquier mandatario. Realiza actos civiles, no comerciales. En conclusión, el mandato comercial es un encargo sobre negocios mercantiles y puede adoptar distintas formas según el tipo de gestión encargada. Por ejemplo, un comerciante encarga a su gerente que administre su tienda y se haga cargo del stock. El gerente no realiza actos de comercio, pero el encargo que recibe sí tiene naturaleza mercantil para quien lo da. Dentro del mandato comercial, una figura importante es la del factor, regulado en el artículo 237 del Código de Comercio. Se trata del gerente de un establecimiento comercial, fabril o parte de él, que lo dirige o administra por cuenta de su mandante, usando su prudencia y criterio. Aunque no sea comerciante, el factor se dedica al comercio. Es un mandatario con amplias facultades de administración, lo que lo distingue de otras figuras más limitadas. Según el artículo 340, los factores están autorizados para todos los actos que abarcan la administración del establecimiento y pueden ejercer todas las facultades necesarias para cumplir su encargo. Esta amplitud solo se limita si el poder entregado por el comitente lo dice expresamente. Para poder ejercer como factor, el artículo 339 exige un poder especial otorgado por el propietario del negocio. Lo habitual es que al nombrar un gerente se le otorgue al mismo tiempo este poder especial. Ese poder debe cumplir ciertas formalidades, debe otorgarse por escritura pública, inscribirse en el registro de comercio conforme al artículo 22, número 5 y además publicarse. El plazo para inscribirlo es de 15 días desde su otorgamiento. Sin embargo, en la práctica nadie inscribe ni publica estos poderes, porque el artículo 24 aclara que la omisión solo invalida el poder entre mandante y mandatario, pero no afecta a terceros. Por lo tanto, los actos del factor siguen produciendo efectos jurídicos hacia afuera. En conclusión, el factor es un mandatario con amplias facultades para administrar un establecimiento comercial y actúa en nombre del mandante mediante un poder formalmente otorgado. Por ejemplo, una empresa nombra a un gerente de sucursal y le otorga poder por escritura pública. Aunque no inscriben ese poder, el gerente puede contratar proveedores a nombre de la empresa y esos contratos siguen siendo válidos frente a terceros. Las facultades del factor están reguladas en el artículo 340 del Código de Comercio. Se le considera un mandatario con amplias facultades, especialmente para todo lo relacionado con la administración del establecimiento que se le confía. La norma señala que los factores se entienden autorizados para todos los actos que abarca la administración y pueden usar todas las facultades necesarias para cumplir bien su encargo.
es decir, gozan de una presunción de amplitud, salvo que el mandante restrinja expresamente esas atribuciones en el poder otorgado. El único límite natural a sus facultades es la naturaleza del encargo. El factor no puede actuar más allá de lo que el objeto del mandato razonablemente permite. Esto significa que no puede extenderse fuera de los márgenes del giro o rubro del establecimiento que administra. Por lo tanto, se entiende que las facultades del factor son especialmente de administración y no de disposición o representación ilimitada. En conclusión, el factor puede realizar todos los actos administrativos del negocio, salvo que el poder los limite expresamente. Por ejemplo, un factor puede contratar personal, firmar órdenes de compra o pagar proveedores, pero no podría vender el local comercial, salvo que tenga una facultad expresa para ello. El artículo 336 del Código de Comercio establece los derechos mínimos de los factores, que también se aplican a los dependientes de comercio. El primero es el derecho a remuneración. Si existe un salario estipulado, el factor tiene derecho a recibirlo incluso si no puede prestar servicios durante 2 meses continuos, siempre que esa imposibilidad no sea culpa suya. La única excepción es si se pactó que su pago sería por jornadas efectivas trabajadas. En segundo lugar, tienen derecho a ser indemnizados por las pérdidas y gastos extraordinarios que hayan tenido que asumir como consecuencia directa e inmediata del servicio que prestaron. Esto incluye, por ejemplo, pagos imprevistos, daños o costos asumidos al representar al establecimiento en una operación comercial, etc. En conclusión, el factor tiene derecho a recibir su salario y a que se le reembolsen gastos o pérdidas derivados del servicio. Por ejemplo, un factor que sufre una caída mientras viaja para cerrar un contrato y gasta en atención médica puede exigir que se le reembolse ese gasto, aunque no haya alcanzado a concretar la operación. Aunque el Código de Comercio no regula expresamente las obligaciones de los factores, se entiende que, como mandatarios, les son aplicables a las obligaciones generales del mandato. La primera es cumplir el encargo hasta su término. Mientras no exista válidamente la relación, el factor debe continuar con sus funciones. En segundo lugar, tiene la obligación de entregar al mandante todos los bienes, valores y documentos que haya recibido en el ejercicio del encargo. Esto incluye facturas, mercaderías, dineros, contratos u otros elementos patrimoniales. Tercero, debe rendir cuenta de su gestión. Esto significa detallar y justificar las actuaciones realizadas en nombre del mandante con la documentación de respaldo correspondiente. Y por último, el artículo 341 establece que los factores deben observar las mismas reglas de contabilidad que los comerciantes, lo que incluye llevar libros y registros adecuados respecto del establecimiento que administran. En conclusión, el factor debe cumplir su encargo, rendir cuenta, entregar todo lo recibido y aplicar las reglas contables del comercio. Por ejemplo, un factor que vende mercadería del establecimiento debe entregar el dinero al mandante, rendir cuenta de la venta y registrar la operación conforme a las normas contables. El Código de Comercio impone prohibiciones específicas a los factores, con el fin de resguardar los intereses del mandante y la lealtad en el ejercicio del encargo. La primera es la prohibición de competencia desleal, establecida en el artículo 331. El factor no puede traficar por su cuenta ni participar directa o indirectamente en negocios del mismo género que realiza en nombre de su comitente, salvo que haya sido expresamente autorizado para ello. Si infringe esta norma, la ley dispone que los beneficios obtenidos en esas negociaciones serán para el comitente, pero las pérdidas las asume el factor, en forma exclusiva. La segunda prohibición, contenida en el artículo 330, impide que el factor delegue sus funciones sin consentimiento del mandante, es decir, debe cumplir personalmente el encargo, salvo que se le autorice de manera clara y expresa. Estas prohibiciones aseguran que el factor actúe con lealtad, diligencia y responsabilidad personal sin desviar el encargo ni actuar en conflicto de interés. En conclusión, el factor no puede competir con su comitente ni delegar sus funciones, salvo autorización expresa. Y, por ejemplo, tenemos un factor que crea una empresa paralela para vender los mismos productos del negocio que administra, sin autorización. Debe entregar al mandante todas las ganancias obtenidas y asumir las pérdidas él solito. El mandato del factor, al igual que otros contratos de prestación de servicios, puede terminar por decisión del mandante. Sin embargo, el Código de Comercio distingue según si el contrato es a plazo fijo o no. Si el contrato tiene plazo fijo,
El artículo 332 prohíbe dejarlo sin efecto salvo que exista una causal legal que lo justifique. Si alguna de las partes lo termina sin esa causa, debe indemnizar los perjuicios causados a la otra. En cambio, si se trata de un contrato sin plazo fijo, el artículo 335 permite a cualquiera de las partes darlo por concluido, pero debe avisar con un mes de anticipación. El mandante, eso sí, tiene la facultad de hacer efectiva la salida del factor antes de cumplirse ese plazo, siempre que le pague la mesada correspondiente. Es decir, le paga el mes completo y pone fin inmediato al encargo. Esta regulación busca proteger tanto la estabilidad del vínculo contractual como la posibilidad de ponerle término cuando ya no existe confianza. En conclusión, si el contrato tiene plazo fijo, no se puede terminar sin causa legal. Si no tiene plazo, basta aviso previo con un mes de anticipación. Por ejemplo, un empresario firma contrato con un factor por 6 meses. Si lo despide al tercer mes sin justificación, deberá indemnizarlo. En cambio, si no hay plazo pactado, puede ponerle término con un mes de aviso o pagarle ese mes para terminar de inmediato. Los dependientes de comercio son empleados subalternos que trabajan directamente con el comerciante, auxiliándolo en las diversas operaciones propias de su giro. Así lo establece el artículo 237, inciso segundo del Código de Comercio. Actúan siempre bajo su dirección inmediata, lo que marca una diferencia importante con figuras como el factor, que actúa con mayor autonomía. En principio, los dependientes no pueden obligar jurídicamente al comerciante, salvo que éste les confiera expresamente la facultad para ejecutar a su nombre ciertas y determinadas operaciones vinculadas a su actividad. Esto se encuentra regulado en el artículo 343. Además, el comerciante puede otorgar esa representación de dos formas: a través de la representación legal, prevista en la ley para ciertos dependientes en situaciones específicas, o mediante una representación convencional, que es un poder entregado voluntariamente. Estas distinciones son importantes para determinar si los actos del dependiente obligan o no al empleador. En conclusión, el dependiente de comercio no puede obligar al comerciante, salvo que se le autorice expresamente. Por ejemplo, un vendedor de una tienda no puede firmar contratos a nombre del dueño, salvo que éste le haya dado un poder específicamente para hacerlo. En algunos casos, la ley presume que ciertos dependientes tienen facultades para representar al comerciante. Esto se conoce como representación legal y está regulada en el artículo 346 del Código de Comercio. Se distingue entre dos tipos de dependientes. Primero, los encargados de vender al por menor. Estos se consideran autorizados para cobrar el precio de las ventas que realicen, siempre que emitan los recibos a nombre del comitente, es decir, del comerciante a quien representan. Segundo, los encargados de vender al por mayor también pueden cobrar, pero solo si se cumplen dos condiciones: que la venta sea al contado y que el pago se realice en el mismo almacén que administran. Si se da cualquiera de esas condiciones, pueden cobrar directamente. En cambio, si la venta es a crédito, al fiado, o si el pago se hace fuera del establecimiento, no están autorizados a cobrar. En ese caso, el recibo lo debe firmar el comitente o alguien que esté expresamente autorizado para recibir pagos. Conclusión: la ley autoriza a ciertos dependientes a cobrar en nombre del comerciante, pero solo dentro del límite claros y específicos. Por ejemplo, el vendedor de mostrador puede cobrar una compra en efectivo y entregar boleta a nombre del dueño. Pero si la venta es a crédito, el cliente paga por transferencia después, debe intervenir el propio comerciante o su apoderado. Además de la representación legal, existe la llamada representación voluntaria convencional de los dependientes de comercio. Está regulada principalmente en los artículos 343, 344 y 345 del Código de Comercio. En general, el dependiente no puede obligar al comitente, salvo que éste le confiera expresamente la facultad para ejecutar ciertas operaciones vinculadas al giro comercial. Esta es la regla del artículo 343. Existen tres formas de otorgar esta representación. Primero, según el artículo 344,
El comitente puede autorizar al dependiente para girar, aceptar o endosar letras de cambio, firmar documentos de cargo o descargo y recaudar o recibir dinero. Esta autorización debe otorgarse por escritura pública, especificando los actos y negocios cubiertos, y debe inscribirse en el registro de comercio. Segundo, el artículo 345, inciso primero, establece que si el comitente ha dado a conocer por circulares que el dependiente está autorizado para ejecutar ciertas operaciones del tráfico, entonces los contratos que celebre ese dependiente obligan al comitente siempre que se limiten a esas operaciones. Tercero, el inciso segundo del mismo artículo permiten al dependiente firmar correspondencia en nombre del comitente, pero solo si fue autorizado y dicha facultad se comunicó también mediante circulares. En este caso, las obligaciones contraídas por cartas también obligan al principal. En conclusión, el dependiente puede obligar al comitente si ha sido expresamente autorizado, ya sea por poder inscrito o por comunicación formal a terceros. Por ejemplo, un dependiente autorizado por escritura pública para firmar letras de cambio y cobrar pagos podrá hacerlo válidamente en nombre del dueño del negocio, si no está inscrito o comunicado. Ese acto no obliga al comitente frente a terceros. Dentro de las especies del mandato comercial, la comisión es una de las más frecuentes. Está definida en el artículo 235 del Código de Comercio como el encargo de una o más operaciones mercantiles individualmente determinadas. Es decir, se trata de un mandato específico, aplicado a negocios puntuales. La comisión se distingue porque es, por naturaleza, asalariada. Así lo establece expresamente el artículo 239 del mismo código. Además de lo regulado en el Código de Comercio, se aplican normas supletorias del Código Civil, particularmente los artículos 2125, 243 y 244. Según el artículo 2125 del Código Civil, quien se dedica profesionalmente a encargarse de negocios ajenos debe declarar con prontitud si acepta o no el encargo. Si no lo hace dentro del plazo razonable, su silencio se entiende como aceptación, incluso si decide rechazar el encargo. Tiene la obligación de tomar medidas conservativas urgentes para evitar daños al mandante. El artículo 243 establece que si el comisionista rehúsa el encargo, debe avisar de inmediato al comitente y mientras el aviso no llegue, tomar todas las providencias necesarias para proteger el negocio. Esto incluye evitar pérdidas de mercadería, caducidad de títulos u otros perjuicios inminentes. Finalmente, si el comitente no designa a otro comisionista tras recibir la repulsa, el artículo 244 permite al comisionista solicitar judicialmente el depósito o la venta de la mercadería que le fue consignada para recuperar lo que haya anticipado. En conclusión, la comisión es un mandato mercantil específico y asalariado que impone deberes incluso si el encargo es rechazado. Por ejemplo, una empresa encarga a un comisionista la venta de una partida de vinos. Este puede aceptar o rechazar el encargo, pero si lo rechaza debe custodiar la mercadería y avisar al comitente mientras éste busca un reemplazo. El comisionista, una vez que acepta el encargo, queda sujeto a una serie de obligaciones legales precisas. Estas se encuentran repartidas en varios artículos del Código de Comercio y en normas supletorias del Código Civil. Primero, conforme al artículo 245, debe ejecutar y concluir la comisión. Si no lo hace y no existe una causa legal que lo justifique, será responsable por los daños y perjuicios que cause el comitente. Segundo, según el artículo 246, el comisionista es responsable de la custodia y conservación de los efectos que se le entreguen. No importa el fin con que se hayan entregado, tiene el deber de cuidarlos mientras estén bajo su poder. Tercero, el artículo 250 establece que debe comunicar oportunamente al comitente cualquier novedad relevante del negocio. Esto le permite al mandante confirmar, revocar o modificar las instrucciones que haya dado. En cuarto lugar, debe rendir cuenta de su administración. El artículo 279, numeral 2, junto a los artículos 280 y 281, exigen que la cuenta sea detallada, justificada y que concuerde con los libros del comisionista. Si no coinciden, la ley presume hurto con falsedad
y establece la misma sanción para quien altere precios, condiciones o gastos. Además, si demora en rendir cuenta o en pagar el saldo, debe intereses corrientes, sin necesidad de requerimiento. Por último, debe reintegrar al comitente los saldos que resulten a su favor. Lo hará por los medios designados por el comitente o, en su defecto, por los usuales en el comercio. Para que no se confunda, lo hará por los medios designados por el comitente o, en su defecto, por los usuales en el comercio tradicional, según el artículo 279, numeral 3. En conclusión, el comisionista debe cumplir el encargo, cuidar los bienes, informar, rendir cuenta y devolver los saldos. Un ejemplo para todo esto sería una empresa que encarga a un comisionista de vender mercadería, él la vende, pero guarda el dinero sin informar. Aunque no haya mala fe, está obligado a rendir cuenta detallada, devolver el dinero ¿cierto? Y podría ser sancionado si altera los registros. El comisionista tiene no solo obligaciones, sino también prohibiciones estrictas que buscan proteger la confianza del comitente y evitar conflictos de interés. La primera, establecida en el artículo 247, es que no puede alterar las marcas de los efectos que reciba, salvo que tenga autorización expresa del comitente. Esto resguarda la identidad y trazabilidad de los productos. Segundo, el artículo 278 prohíbe al comisionista lucrar más allá de su salario. Si obtiene algún provecho adicional directo e indirecto de la operación encomendada, debe entregarlo al comitente. Su beneficio está limitado al pago acordado. En tercer lugar, el artículo 271 prohíbe representar intereses contrapuestos, salvo que haya una autorización formal. Esto incluye actuar simultáneamente por cuenta de dos comitentes en un mismo negocio incompatible o comprar para sí lo que debía comprar para otro. Por último, conforme al artículo 261, el comisionista no puede delegar el mandato, salvo que cuente con autorización expresa o tácita. Debe ejecutar personalmente el encargo, como regla general. En conclusión, el comisionista no puede modificar productos, enriquecerse con el encargo, actuar en conflicto de interés ni delegar sin permiso. Por ejemplo, un comisionista que recibe productos para vender no puede cambiar sus etiquetas, quedarse con parte del margen de ganancia sin informar, ni actuar para otra parte de la misma venta, y debe cumplir el encargo personalmente, salvo que el comitente diga lo contrario. El comisionista cuenta con varios derechos legales para asegurar el pago de sus servicios y protegerse ante incumplimiento del comitente. Primero, conforme a los artículos 239 y 275, tiene derecho a la remuneración. Si no se pactó expresamente un monto, puede exigir la retribución que sea de uso general en la plaza donde desempeñó la comisión, o en su defecto, la costumbre de la plaza más cercana. Si aún así no hay claridad, el juzgado de comercio fijará el monto calculado sobre el valor de la operación, incluyendo gastos. Segundo, el artículo 272 dice, si la comisión requiere provisión de fondos y el comitente no entrega lo necesario, el comisionista puede renunciar o suspender el encargo, salvo que haya asumido expresamente la obligación de anticipar con una forma específica de reintegro. Tercero, el artículo 274 le reconoce el derecho a exigir la devolución inmediata de sus anticipos, intereses, corrientes y gastos, aunque no haya terminado completamente el encargo. Para esto debe presentar su cuenta debidamente documentada. Por último, tiene el llamado derecho legal de retención, regulado en los artículos 284 al 286. Este derecho le permite retener las mercaderías consignadas hasta recibir el pago total de su salario, anticipos, intereses y costos. Este derecho exige que concurran dos condiciones: que las mercaderías hayan sido remitidas desde otra plaza y que hayan sido entregadas real o virtualmente al comisionista. La entrega real es cuando las tiene físicamente a su disposición, la virtual cuando puede acreditar su envío, por ejemplo, con una carta de porte o conocimiento de embarque. En conclusión, el comisionista puede exigir remuneración, provisión de fondos, reembolso de gastos y retener mercaderías si no le pagan. Por ejemplo,
Un comisionista que recibe productos desde otra ciudad para venderlos puede retenerlos hasta que el comitente le pague los anticipos y su comisión, siempre que tenga prueba del envío. La comisión, como figura contractual, puede terminar por las mismas causas generales que el mandato. Esto se regula en el artículo 2163 del Código Civil. Sin embargo, el Código de Comercio establece reglas especiales para tres situaciones: muerte, revocación y renuncia. Primero, en caso de muerte del comitente, el artículo 240 señala que la comisión no se extingue. Los derechos y obligaciones pasan directamente a sus herederos. En cambio, si quien fallece es el comisionista, la comisión termina, ya que el encargo era personal. Segundo, el artículo 241 establece que el comitente no puede revocar libremente una comisión que ya fue aceptada, si su ejecución interesa al comisionista o a terceros. Esto evita revocaciones arbitrarias que perjudiquen a quien ya comprometió recursos o a quienes dependen de la ejecución del negocio. Tercero, según el artículo 242, la renuncia del comisionista no produce efectos si causa un perjuicio irreparable al comitente. Esto puede darse si el comitente no puede hacerse cargo directamente del encargo o si no hay forma razonable de reemplazar al comisionista. Estas normas equilibran la autonomía de las partes con la protección del interés comprometido en el encargo, especialmente cuando su ejecución afecta a terceros o a la continuidad de un negocio. En conclusión, la comisión termina por causas generales, salvo en casos donde la ley protege la continuidad del encargo por interés del comitente o de terceros. Por ejemplo, una empresa encarga a un comisionista la venta urgente de maquinaria. Si éste renuncia y no puede ser reemplazado a tiempo, la renuncia no tendrá efecto si deja al comitente sin alternativa razonable. El artículo 236 del Código de Comercio clasifica la comisión mercantil en 4 tipos, según la naturaleza del encargo. Estas categorías ayudan a determinar qué tipo de operaciones puede realizar el comisionista y qué régimen se le aplica. Primero, está la comisión para comprar, que se refiere a encargos destinados a la adquisición de bienes o mercaderías en nombre y por cuenta del comitente. Segundo, la comisión para vender, que es la más frecuente en la práctica. El comisionista recibe mercaderías u objetos y los vende por cuenta del mandante. Tercero, la comisión de transporte terrestre, que también puede incluir transporte por lagos, ríos o canales navegables. En este caso, el comisionista se encarga de gestionar o ejecutar el traslado de bienes entre lugares. Y cuarto, la comisión para ejecutar operaciones de banco. Estas se refieren a encargos relacionados con actos propios del giro bancario, como cobranza de letras, pagos o remesas. Este tipo de comisión se regula específicamente en el título que trata sobre el contrato y las letras de cambio. En conclusión, la ley reconoce 4 tipos de comisión, según el objeto del encargo: comprar, vender, transportar o ejecutar actos bancarios. Por ejemplo, una empresa le encarga a un comisionista vender productos en otra ciudad. Eso es una comisión para vender. Si le encarga también coordinar el envío por camión, se trata de una comisión de transporte. Hasta aquí este repaso completo sobre el mandato comercial. Aprendimos que se trata de un contrato en que una persona encarga a otra uno o más negocios lícitos de comercio. Vimos que este mandato puede adoptar distintas formas, como la comisión, el mandato de factores o el de dependientes, cada una con reglas propias. También revisamos los deberes, derechos y prohibiciones del comisionista, así como las formas en que termina el encargo y las distintas clases de comisión reconocidas por la ley. Espero que este resumen te haya servido para ordenar las ideas, repasar para una prueba o simplemente entender mejor cómo funciona esta figura dentro del derecho comercial. Si te fue útil este contenido, déjale un like al video, compártelo con quien pueda necesitarlo y suscríbete al canal para más resúmenes jurídicos claros, directos como este. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.